De la misma manera, les pido muy gentilmente que procedan a tener en cuenta algún tema que deseen que se haga la ampliación respecto de la misma, ¿no? Muchas gracias por su gentil comprensión. Bueno, entonces en este caso tenemos que manifestar, continuando con el tema que veníamos tratando, las conductas que garantizan una conducción eficaz. Ahora es el tema, es el turno para la distancia segura de seguimiento. Hemos escuchado tal vez la distancia segura de seguimiento o de pronto no nos es familiar para nosotros aún. Pues bien, esta es otra de las reglas que justamente nosotros necesitamos para propender a mantener una seguridad en la conducción, ¿sí? En este caso podemos decir o podemos manifestar de qué se trata la distancia segura de seguimiento. Pues bien, en resumen es un recurso cuya puesta en práctica solo requiere de agudizar la vista y contar. Permite aumentar el campo visual al momento de conducir, evitar choques en cadena y mejorar la capacidad de maniobra. Ya vamos a ver el por qué. Entonces, en este sentido, recomendar que existe una conducta, la cual es la que se practica en esta distancia segura de seguimiento, que es la regla de los 3 segundos que ya les voy a explicar de qué se trata, ¿no? Como les decía en la parte introductoria, era justamente esta información y qué es lo que debemos de hacer para aplicar nosotros la regla de los 3 segundos. Con la distancia de seguimiento de seguridad que se denomina, pues es el espacio que existe entre los vehículos que le permita frenar o detenerse y de la misma manera realizar una maniobra evasiva para prevenir una colisión. Esta distancia es el resultado de una suma de distancias o factores que son la distancia recorrida durante el tiempo de reacción cuando usted como conductor mira el obstáculo. Ya tenemos un tiempo. Segundo tiempo, la distancia requerida para desacelerar. Y el tercer tiempo es aquel que toma el vehículo en detenerse. Por lo tanto, es importante recordar que para la aplicación de la regla de los 3 segundos, usted debe tener mucho cuidado en mantener una velocidad moderada. Caso contrario, esos 3 segundos ya no son los mismos, sino ya se van incrementando 1 segundo por cada circunstancia adversa. Puede ser por lluvia, puede ser porque nosotros estemos conduciendo en la noche, condiciones climatológicas adversas, pero en concreto la parte teórica de la regla de los 3 segundos es la siguiente. Usted debe observar un objeto fijo en la carretera, que puede ser un poste o un árbol. A continuación, tiene que fijarse que el vehículo frente a usted pase frente al objeto que usted ya se fijó a una distancia y usted comience a contar. 1001, 1002, 1003. ¿Sí? Si usted pasa frente al objeto antes de terminar de contar, ¿usted qué debe realizar? En ese momento debe reducir la velocidad para mantener una distancia de seguimiento seguro con el vehículo o con los vehículos que van delante suyo, ¿no? A esta regla hay que indicar que usted debe añadir 1 segundo por cada condición adversa. Si es de noche o llueve, ya estamos sumando 5 segundos como mínimo. Esta regla, recomendación, siempre va a funcionar para una velocidad cuando está dentro de los márgenes permitidos. Inclusive en las ciudades, estamos hablando en zonas de alto tráfico, en avenidas, en vías perimetrales, pues es lo mismo que debemos nosotros conservar y mantener. Es un ejercicio demasiadamente fácil y sencillo que ustedes lo podrían realizar en el momento que estén realizando las prácticas, obviamente con la venia y el consentimiento del compañero instructor. Bueno, también es recomendable, esto en el sentido longitudinal, podemos decir, ¿no? En el sentido de nuestra circulación.
También es importante no olvidarnos de que ustedes deben mantener también 1,5 metros de distancia a los costados. Hay que mantener esa distancia de seguridad a los costados. Si usted, por ejemplo, está manejando en la ciudad, ¿cuál es la distancia segura que debe mantener respecto de los autos que están delante suyo? Es fácil y sencillo. Cuando usted puede visualizar las llantas traseras en su totalidad del vehículo que está delante de usted, esa es la distancia de seguimiento segura. ¿Sí? Pues ya tenemos 2 recomendaciones a velocidad. Tenemos la regla de los 3 segundos que puede incrementarse y dentro de la ciudad tenemos la distancia que le permita ver las ruedas traseras del vehículo que va delante suyo. Hay factores de la misma manera que justamente también logran que no sea posible, no sea factible el cumplimiento de la distancia segura de seguimiento. Y esto debemos nosotros evitar. El exceso de velocidad, justamente como les digo, no funciona la regla de los 3 segundos a un exceso de velocidad, por cuanto aquí quiero hacer un pequeño hincapié en una parte que guarda o que trae a colación lo que es la física, ¿no? Es decir, que por ejemplo, un vehículo que en un supuesto esté circulando a 60 kilómetros por hora, va a tener una distancia de frenado y una fuerza de impacto 4 veces más grandes que de pronto si lo hiciera a una velocidad moderada de 30 kilómetros por hora. Es una comparación en base a los estudios que ya se han realizado. Si un vehículo viaja a 90 kilómetros por hora, ¿sí? A 90 kilómetros por hora, significa que la distancia de frenado y la fuerza del impacto se incrementará 9 veces más. Y en su defecto también, ya a mayor velocidad, si el vehículo viaja a 120, 130 kilómetros por hora, pues ya tenemos un incremento en 16 veces más grande. Es decir, lo más probable que en ese momento pueda suceder es que ya se dé el impacto inevitablemente. Sí, por cuanto acudiendo igual a las leyes de física, ustedes saben que el espacio recorrido es de la velocidad por tiempo y en ese momento nosotros tenemos aquí que hacer una pequeña acotación también. Hablamos tanto de la reacción del conductor, pero hay que considerar que existe una variante en este sentido. Si el conductor se encuentra en una condición física y mental adecuada, es decir, con lo que manifestábamos en sesiones anteriores, que no es presa de la fatiga, sujeto de intoxicación o distracciones, justamente en ese momento va a responder de manera ineficiente ante el peligro, le va a tomar más tiempo. Entonces, sumemos que la reacción es a destiempo, ¿no? La maniobra no se da de manera adecuada y vamos a altas velocidades, pues sumemos esos factores que son sumamente peligrosos. Adicionalmente que como yo les dije, también hay que tener en cuenta las condiciones de la vía. Pavimento en mal estado, con baches, tenemos también si ha habido derramamiento de alguna sustancia resbalosa, existe bastante agua en la calzada. Entonces son muchas cosas que también hay que tener en cuenta. Y otra cosa adicional, siempre es muy importante combinar la buena salud del conductor con un estado mecánico adecuado del vehículo. Y fundamentalmente en este caso, el tema de los sistemas de frenos. Hay que verificarlos permanentemente. Hay una cosa que es de pronto imperceptible y ustedes de pronto estarán pensando que hay un poco de exageración de mi parte. Hay que considerarle también la dirección del viento. Si el viento se mueve en la misma dirección que el vehículo, justamente el automóvil necesitará más tiempo para detenerse. Es decir, el viento es algo que no vemos, pero que sentimos y en efecto sí causa algún efecto, porque si está en sentido contrario, como les digo, podría ejercer alguna especie de fuerza de resistencia. Ustedes saben que igual, de acuerdo a las leyes de la física,
necesitamos más fuerza, más velocidad en el momento que tengamos mayor resistencia de algún otro elemento, ¿no? Entonces, hay que considerar esa situación que no siempre contamos, ¿no? Porque depende del tiempo, depende del lugar, depende de algunos otros factores adicionales, pero no podíamos dejar a un lado el asunto este, ¿no? Usted también como buen conductor tiene que aprender a referenciarse, a tomar en cuenta todos los aspectos, todos los elementos que están en la vía. Y en este caso, como siempre hemos manifestado, los otros usuarios de las vías. Por ejemplo, los ciclistas o los motociclistas. Hay que tener bastante cuidado con estos usuarios, ya que ellos, debido a que son más vulnerables, se recomienda a ustedes mantener al menos 1,5 metros de distancia y cuando realicen un adelantamiento, por lo menos también hay que mantener la misma distancia lateral suficiente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con aquello. La distancia de seguridad con otros vehículos. Hay que tener bastante cuidado con esto. La norma, ustedes saben que siempre soy apegado y creyente de las normas, de los estudios. La norma establece que todo vehículo que circule detrás de otro tendrá que hacerlo a una distancia que le permite detenerse, por ejemplo, cuando hay un frenazo brusco, cuando haya un cambio de carril, para evitar la colisión con este, ¿no? Recuerden, a mayor velocidad, menor posibilidad de frenado. Es muy importante esta situación. Y por supuesto, como les manifesté anteriormente, si la calzada está resbaladiza, no contamos con adherencia adecuada y por ende las consecuencias negativas. De la misma manera, usted debe considerar que su vehículo debe estar con todos los dispositivos de seguridad activa y pasiva en perfecto funcionamiento. Eso es lo que va a representar la diferencia entre la vida y la muerte en algunos de los casos. Hay una cuestión que también sí sería bueno hacer énfasis en esta oportunidad y se trata y relaciona respecto de lo que es la distancia de reacción. Ya les di un pequeño antecedente respecto de la distancia de reacción que guarda relación con el conductor exclusivamente. Y es como les indico, es el tiempo que pasa, que transcurre desde que el conductor percibe una situación en la que debe frenar, estamos hablando de la maniobra del frenado en esta ocasión, hasta que pisa el pedal del freno. Ese tiempo depende justamente del estado de la salud del conductor, de sus reflejos, del nivel de alerta con el que se encuentra, del cansancio que influye negativamente y si por A o B circunstancias este conductor justamente ha consumido bebidas no permitidas. Entonces, en condiciones normales, hay que considerar que el tiempo de reacción está en aproximadamente 1 segundo, en el cual recorrerá el menor espacio y dependiendo también de la velocidad, porque es una relación directamente proporcional el espacio que recorre versus la velocidad, ¿no? Entonces, por eso es recomendable que siempre guarden una velocidad moderada a la que usted va circulando. No depende justamente esta distancia del vehículo porque simple y llanamente el vehículo va a la velocidad que nosotros le estamos imprimiendo. No depende de la habilidad del conductor tampoco, sino de una situación que es muy importante y vital, el estado físico del conductor. Y prima en este sentido el estado físico del conductor. Para concluir con esta recomendación respecto de la distancia de seguridad de seguimiento, tenemos que decir o hacer énfasis en algunos detalles o características con las que cuenta la distancia de seguridad idónea, ¿no? ¿Quién no quisiera o se ha preguntado o desea saber si está circulando con una seguridad de seguimiento idónea, ¿no? Porque hemos manifestado varios factores que lo que cuenta en este caso y para que ustedes circulen con total certeza de lo que se trata este tema.
Lo cierto es que todo va a depender de la circunstancia en la que ustedes se encuentran, ¿no es cierto? En primer lugar, tener en claro lo que es la distancia de seguridad, que es justamente una separación que debe haber entre dos vehículos, teniendo en cuenta dos factores, ¿no? Principalmente la velocidad y las condiciones de la vía, que justamente le permita evitar alcances cuando se produce un frenado brusco. Hay otra cuestión también. Bueno, nosotros nos hemos preocupado, nos estamos preocupando de lo que debemos seguir al vehículo que está delante nuestro. Ahora, ¿qué pasa con aquellos vehículos que están circulando detrás nuestro? Deberían ellos dejar justamente este mismo espacio, teniendo en cuenta la velocidad y las condiciones de adherencia y de frenado. Es recomendable que nosotros tratemos o procuremos, si es que estos factores no se dan, porque muchos de los conductores tienden a acercarse demasiado, lamentablemente, por cuanto están a nuestro criterio de análisis, están justamente obviando estas observancias, ¿no? Eso es lo que podría provocar que en circunstancias desfavorables, como les dije, mal tiempo, una calzada mojada, justamente los segundos no son tan seguros para la aplicación en este sentido. Bueno, nosotros no tenemos de recurrencia tan frecuente en el país. Bueno, si hay en pocas ciudades, en pocos tramos. Importante el aumento de la distancia de seguimiento en los túneles. Por lo menos ahí sí ya tenemos que acudir a la distancia, a la apreciación de la distancia y por lo menos guardar con el vehículo que nos precede, que va delante nuestro, por lo menos unos 100 metros de distancia. O en su defecto, lo que podría yo considerar 4 segundos o en su defecto hasta 6 segundos mínimo, ¿no? En el túnel sí es imposible nosotros poder cuantificar, poder relacionar algún objeto de referencia para poder guardar la distancia de seguimiento con el vehículo que está delante nuestro, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a la información que se les ha permitido compartir, que lo que se trata, la distancia de seguimiento, que nos puede ayudar, como se dice, nos puede ayudar a evitar siniestros, accidentes, colisiones, choques en cadena y consecuencias nefastas, ¿no? Entonces es muy importante tener esta consideración que las velocidades que nosotros imprimimos a los vehículos también dependen del estado de la vía, del lugar, de las condiciones en las que nosotros estamos. No, nunca tengamos como prioridad el acelerar, sino más bien mantengamos una velocidad prudente que nos ayude, como les dije al inicio, a que nuestro campo visual justamente sea el adecuado y el idóneo, ¿no? En este sentido es una práctica que, como dice el manual, es una regla de los 3 segundos que no nos toma tiempo. ¿Qué significa? Que no necesitamos más que ver los objetos que están a nuestro alrededor y saber contar, ¿no? 1101, 1102, 1103. En ese momento ya han circulado 3 segundos. Y agregar un par de segundos más si es que estamos circulando en la noche o si es que hay zonas donde hay dificultades climatológicas en ese sentido puntualmente.